El gusto es mío, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Poner en contexto simplemente y darle la palabra a usted, días atrás, no recuerdo ni siquiera cuál fue un posteo que yo hice, respecto a que considerar el mal como un hecho ontológico deviene en un sinfín de apreciaciones erradas luego, y esto es, a mi entender, la esencia de la antropología, cómo se entiende el bien y cómo se entiende el mal. En eso hubo una serie de comentarios muy interesantes y distintas posturas, que para eso estamos, para leer distintas visiones y para que la gente entienda qué es lo que da origen a este pequeñísimo intercambio, diálogo, debate, posturas, porque el tuit original mío decía lo siguiente: decir que el hombre es malo por naturaleza es sostener que el mal es ontológico. Eso implica que es imposible combatir el mal, ya que querer limitar la maldad del hombre sería similar a querer que un árbol no sea un árbol. La segunda parte del tuit decía: solo entendiendo que el mal es un hecho histórico es que se puede establecer un sistema ético realista y prudente que entiende la naturaleza caída del ser humano. Esto es lo que yo sostengo, que nosotros tenemos una naturaleza caída. Si el mal es histórico, significa que no necesariamente debe existir siempre, porque no siempre existió. Y luego el señor que se encuentra aquí sostuvo una postura diferente, obviamente. Me sorprendió sinceramente, porque yo dije, qué interesante, porque es alguien que afirma ser cristiano evangélico, que pertenece al espacio pro vida, y su respuesta fue: de hecho no veo por qué sería motivo de escándalo pensar que el hombre por naturaleza es malo. Decirlo simplemente es corresponder a la realidad. En el cosmos todo tiende al caos y al desorden, el hombre no es la excepción. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría simplemente escuchar cómo puede sostener un cristiano que el hombre y el cosmos, el tema del cosmos no es un tema menor en filosofía, que el cosmos es caos, y en ese sentido, ¿cómo justificaría él desde el cristianismo que Dios creó el mal y Dios creó el caos? Así que lo escucho. ¿Qué tal? Bueno, primeramente agradecerte, ¿no?, por el espacio, por dos razones. En primer lugar, porque a pesar de que vivimos como que en esta época de la censura, de esta cultura de la cancelación, existen este tipo de espacios donde se puede llegar a tener este tipo de diálogos. Entonces, pues te agradezco por ahí por la invitación. En segundo lugar, también pues porque, digo, estar aquí conectado contigo, siendo que sigo tus publicaciones, sigo tu trabajo, me parece pues muy acertado todo o la mayoría de las cosas que posteas y demás. Entonces para mí es un gusto estar aquí. Pero bien, también como comentaba ahí digamos, en la publicación que hiciste, hay un pequeño punto ahí que no estoy del todo de acuerdo, y bueno, en este momento pues me gustaría dar como que una pequeña introducción al tema, ¿no?, de la maldad. Bueno, lo escucho. Muy bien, bueno, si bien podemos ver, digo, no hay mucho que debatir. Creo que estamos en esta parte, o vamos a estar de acuerdo en esta parte, en el sentido de que a lo largo de la historia el mal se ha ido desarrollando conforme pasan las civilizaciones. Vemos, por ejemplo, en la Edad Media creo que tuvo como una gran... podemos visualizarlo completamente, cómo es que el mal tuvo digamos, una escala bastante grande. Pero incluso si nosotros nos remontamos... ¿Por qué? Para. No, ahí no estamos de acuerdo. ¿Por qué la Edad Media fue donde el mal tuvo una escala grande, si de hecho fue la época de mayor cantidad de santos? Bueno, pero me refiero a la persecución que hubo, es decir, ok, pero los santos tenían que esconderse, así como pasó en el primer siglo, y la mayoría de los cristianos del primer siglo tuvieron que esconderse. Era precisamente Pero porque ¿quiénes se escondieron en la Edad Media? eran perseguidos, pues aquellos que eran perseguidos, los cristianos. ¿Quiénes? Pero no sé, me está diciendo el cristiano. En realidad, la Edad Media, el término medio, no sé si usted lo sabe, el término Edad Media recién se empieza a acuñar entre el siglo XV y siglo XVI por la Ilustración, este siglo de las luces, estos proyectos luciferinos que sostenían que la cristiandad, que es como se denomina originalmente, que va desde el siglo V hasta el siglo XIV aproximadamente, era la época mediocre del oscurantismo medieval. Y de hecho no fue así, fue el esplendor de la santidad. Fueron 1000 años de estabilidad, a pesar de las guerras e incursiones barbáricas
y a pesar de que justamente hubo un proceso de conquista y reconquista con el sector árabe, yo no sé cómo que se pueden tener que esconder los cristianos, al contrario, era el esplendor de la cristiandad. De hecho, el derecho común se fundamenta en la mixtura del derecho romano y el derecho canónico. Por eso ya de entrada no me queda claro esto del mal en la Edad Media, Okay, como si fuese una regla, digamos. Ok, de acuerdo, no era mi intención, digamos, quedarme en esto, digamos, lo dije algo como algo para que se entendiera a lo mejor el contexto de lo que ha sido el mal a lo largo de la historia. Si bien desconocía el dato que me estás dando, pero el punto o el objetivo de mencionarlo es ir a lo largo de la historia, ¿sí? Desde, por ejemplo, tenemos el tema ahí de los sumerios. Cuando los sumerios, digo, desconozco la civilización, quizá tú tengas mejor el dato, que existía donde se instalaron posteriormente los sumerios, que fue la Baja Mesopotamia, pero ya existía una civilización previa. Entonces los sumerios tuvieron que llegar, implantaron sus creencias, sus ídolos, sus dioses, su forma de pensar. Obviamente esto no lo hicieron de una manera pacífica, lo hicieron de una manera violenta, obviamente, y conquistaron, de eso es de lo que se trata. Y creo que este patrón lo seguimos viendo a lo largo de la historia, incluso al día de hoy. No sé si quieres comentar algo de eso. No, es que insisto nuevamente con la pregunta, porque acá la discusión es una discusión filosófica. Yo sostengo que el mal no es ontológico, yo sostengo que el mal es histórico. Y a mí lo que me sorprendió fue su respuesta, insisto, desde alguien que asegura públicamente ser provida, cristiano, que tiene un montón de puntos de coincidencia, es que usted cree en Dios, asumo que usted cree en Dios, claro, por la presentación. Bueno, usted cree en Dios. Entonces considera que Dios es creador de todo. De hecho, es parte de nuestro credo. Uh-huh. Si usted dice, entonces usted en su comentario dice, no veo por qué sería motivo de escándalo pensar que el hombre por naturaleza es malo. Incluso dice, decirlo corresponde a la realidad, cuando ya vamos a entrar en la discusión del mal del hombre, pero dice, en el cosmos todo tiende al caos, al desorden. ¿Usted considera que Dios ha creado un cosmos desordenado? Ok, bueno. Por lo que estoy leyendo acá, lo estoy leyendo acá en la página, Sí, si quiere después les paso del celular. Claro, no, de hecho sí, obviamente. ¿Usted considera, empecemos por allí, sí. ¿Dios cree o no crea el caos y el desorden? Ok, por supuesto que no, obviamente que no, porque es un Dios perfecto, ¿no? Vamos a conciliar la idea, porque si no, entonces aquí ya, ya se está desvirtuando un poco. Obviamente, tal cual lo leíste, fue como lo dije, y lo sostengo totalmente. Digo, quería dar como una introducción, pero bueno, vamos directamente a lo que es. Tengo aquí el tweet, o los dos tweets, las dos imágenes que tú posteaste ahí en Instagram. Dice, ¿sí? Decir que el hombre es malo por naturaleza es sostener que el mal es ontológico, es decir, que es inherente al hombre, ¿no? Que viene en el paquete, claro, de ser hombre, ¿no? Eso implica que No, yo dije por naturaleza. Ok, por naturaleza. Cuidado. No es lo mismo, porque incluso después digo, el hombre tiene una naturaleza caída. En el segundo. Yo soy cuidadoso con las palabras. Claro, y bueno, es que justamente es un hilo, además dice 1 de 2 y 2 de 2, justamente porque no alcanza los caracteres para que sea una sola idea, y por eso lo puse 1 de 2 y 2 de 2. Pero de hecho yo soy cuidadoso porque yo dije, le repito el tweet 1, ¿sí? Porque soy muy cuidadoso con las palabras en filosofía. Dije, decir que el hombre es malo por naturaleza, entiéndase, que la naturaleza del hombre es mala, ¿sí? Implica asumir que el mal es histórico. Yo no dije que la naturaleza del hombre es mala, yo dije que la naturaleza es caída, que no es lo mismo decir mala naturaleza que naturaleza caída. Bueno, yo te lo leo como lo tengo. No sé si tú ahorita lo puedes leer. Dice, decir que el hombre es malo por naturaleza es sostener que el mal es ontológico. ¿Ahí estamos bien? Ok, sí. Eso implica que es imposible de combatir el mal, ya que querer limitar la maldad del hombre sería similar a querer que un árbol no sea un árbol, o pedirle a un árbol, oye, no seas árbol. Claro. Eso lo entiendo perfectamente. Claro. Ese es el primero, ¿no? La primera imagen, el primer tweet. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. De hecho, en la parte donde dices, decir que el hombre es malo por naturaleza es sostener que el mal es ontológico, y quiero hacer un comentario respecto a eso. Hay una naturaleza pecaminosa caída en el ser humano, eso es lo que yo sostengo. Sí, lo que yo puse, naturaleza caída. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo concilias, por ejemplo, el pensamiento de, supongo que, yo sigo tus publicaciones, veo que eres católico, entonces, ¿cómo concilias la idea de Romanos, lo que dice el apóstol Pablo, y que no se tome como algo teológico, sino como algo histórico? Una persona creyente. Entonces no citemos la Biblia. ¿Perdón? A ver, yo quiero aclarar. Mi tweet fue de filosofía.
Lo entiendo, Lógica pura. lo entiendo. Bueno, entonces, si vos me entras en un debate teológico, es un tema. Yo lo que usted me plantea, que el caos, yo estoy esperando todavía que me responda la primera pregunta, que fue, antes de entrar, ¿por qué usted sostiene que el cosmos es puro desorden y luego dice que Dios, que es perfecto? Tenemos una ley ¿Y eso cómo se compagina con que Dios creó el universo y entonces Dios creó algo desordenado? Tenemos una ley entrópica. Digo, no quiero tampoco entrar tanto en esto, puesto que no soy físico, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco no es un debate. Pero si lo menciona por algo es. Pero la ley de la entropía precisamente nos habla de eso. Nos habla de que todo tiende al desorden. Esto se encuentra en la segunda ley de la termodinámica. Nos dice que todo en el universo, o al menos en el universo conocido, tiende al desorden. Si nosotros vemos, por decir un ejemplo, un árbol, vamos a ver, en cualquier árbol que nosotros nos acerquemos, vamos a ver hojas tiradas alrededor del árbol. Y si nos esperamos unos minutos, probablemente podamos ver incluso cómo esas hojas caen de ese árbol. Pero jamás se ha visto que esas hojas vuelvan a adherirse al árbol. Se llama vida. Se llama vida y es un ciclo. Correcto, pero bueno, eso es un postulado científico, digo, no es algo por ahí que yo me he inventado, sino que hay una... Para la ley de la entropía no es ley, es una teoría, quiero aclarar, ¿no? Como la teoría de las cuerdas. Sí, claro, bien, pero viene escrita a partir de esta ley de la termodinámica, que es algo observable, o sea, todo lo que sea, digo, para que pueda ser comprobable tiene que ser observable, por eso es que se ha postulado. Es decir, es muy diferente una teoría a una hipótesis, y se ha considerado teoría precisamente porque es algo comprobable o algo que se pueda ver. Bueno, entonces, después voy a hacer un vivo especial con Picalibro explicando la diferencia entre teoría y hipótesis, porque de hecho lo que usted está planteando en realidad es una teoría, no es ley todavía. Aclarado de esta. La segunda ley de la termodinámica. La termodinámica sí, pero luego que el cosmos es desorden, eso es una teoría y eso es una percepción. La entropía. Entonces usted me está diciendo que es un desorden, como los planetas giran alrededor del Sol, giran desordenadamente, colisionan entre sí. No, para nada, en lo absoluto. De hecho, esto también pudiera ser un argumento, pues por la defensa de Dios, ¿no? El decir cómo es que Dios puede... Pero no lo estoy entendiendo. O sea, usted me dice que el cosmos es desorden, pero luego me dice que un Dios perfecto no puede crear algo malo. Yo estoy diciendo, a ver, en el cosmos, ¿hay mal o no hay mal? A ver, hay desorden, y eso lo repito, no lo digo yo, no es algo que yo me haya inventado. Eso es una teoría, digamos, que surge de la segunda ley de la termodinámica porque es algo visible. Si nosotros, te ponía el ejemplo del árbol, vamos a un árbol, vemos cómo las hojas caen. ¿Por qué? Porque todo tiende al desorden. Y según esta teoría, que está dentro de esta segunda ley, entre más se acerca al equilibrio un algo, más aumentan las probabilidades de que se desordene. Esto es lo que dice. Entonces, sí hay esto. Ahora, ¿esto siempre fue así? No. Y ahí es donde viene esa conciliación que yo quiero... ahí está. ¿Cómo es? ¿Esto siempre fue así? No, sí, totalmente, no siempre fue así. Entonces quiere decir que la esencia... Pero quiere decir que la esencia no es mala, ¿no? A ver, conciliar es como decir, estoy buscando básicamente en la conciliación que estoy haciendo en la conciliación, esto en filosofía, y le digo, yo que doy clases de lógica, yo a un alumno no lo podría aprobar si me plantea algo así, porque lo que usted me está diciendo es, yo reniego de que el mal sea ontológico, pero luego mi argumento es que no siempre fue así. Si es ontológico, quiere decir que es inherente al ser. Ahora, si es histórico, quiere decir que no siempre fue así. Quiere decir que hay un punto en la historia, hay un punto en el movimiento del cosmos en el cual el equilibrio perfecto se rompe. Hay un punto en la historia en el que el equilibrio perfecto se rompe. Si el equilibrio se rompe, básicamente es decir, el árbol fue quemado. Yo puedo discutir si el árbol fue quemado, fue talado o floreció. Lo que yo estoy diciendo es, la esencia del árbol no se determina por un suceso histórico. Mi tweet fue, el mal no es ontológico. El mal no es ontológico. Usted me acaba de decir, me dice, vamos a debatirlo, el mal sí es ontológico, pero su principal argumento es, no siempre fue así. Me está diciendo que si es ontológico, es eterno, es constante. Es el subsistente de Santo Tomás, como el alma humana. El alma racional humana es un subsistente. Sí. No se altera en el tiempo. El alma volitiva y racional del hombre es un subsistente. Fue así siempre y será siempre así. Ahora, usted me está diciendo que en su teoría que venía argumentándome un punto y luego, cuando me quiere replicar la ontología, me dice, no siempre fue así. Ahí es donde a mí me queda la duda.
Sí, bueno, por eso le comentaba, tratando de conciliar este punto, es que voy a hacer referencia a un escrito bíblico y perdón si se toma ahí como que es un tema teológico. Digamos, la Biblia es una compilación de libros históricos escritos por personas, si bien inspiradas, pero escritos por personas. Entonces quiero hacer lectura de algo que escribió Pablo precisamente para expresar lo que él sentía respecto a su naturaleza. Esto se encuentra en Romanos 7, versículo 15 en adelante. Quiero darle lectura, si me lo permites. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, es decir, que está dentro de mí. Y yo sé que en mí está la carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y entonces continúa. Lo que él está diciendo es, yo me esfuerzo, yo lucho, yo trato de hacer todo lo posible por hacer el bien, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza dentro de mí que me impide, que luche conmigo para que yo no haga ese bien que quiero hacer. Entonces, ahí es donde yo veo el tweet, veo la imagen y digo, bueno, aquí hay a lo mejor algo en lo que no estoy de acuerdo porque considero que sí hay una naturaleza, ok, y es donde venía la conciliación, porque finalmente yo termino diciendo en el escrito que puse que pues no estábamos muy lejos de esa conciliación porque había algo allí que solamente era lo que se difería, que era el hecho de que un Dios perfecto, obviamente estamos de acuerdo que un Dios perfecto no va a crear algo imperfecto. Y si Dios dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, es crearlo sin una tendencia al mal o sin un mal dentro de él. Pero precisamente como dices, o sea, llega un punto donde el hombre le da la espalda a Dios y adhiere una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es de la que está hablando Pablo en este momento, que él está diciendo, a pesar de que yo quiero hacerlo, no puedo hacerlo porque dentro de mi naturaleza está eso que no me permite hacerlo. Entonces, en cierto punto, sí, te doy toda la razón en cuanto al hecho de que no siempre fue así, de que es un momento histórico en el que esto comienza a suceder, en que se ingresa el mal, por decirlo. Repasemos, porque pero a mí me gustaría más que... Pero con una pequeña observación, que sí se adhiere a la naturaleza nueva de este hombre que continúa ya posterior al pecado. Es decir, no es como que el hombre ahora solamente tiene la decisión de no hacerlo, que de hecho sí lo tenemos, la libre elección de no pecar, pero sí hay una naturaleza que se ha adherido al hombre. No sé si se entendió. Entender se entiende. Lo que yo no entiendo es por qué usted me discutía que no es ontológico cuando su argumento se está fundamentando en un hecho histórico. Entonces yo creo que quizás el error fue mío por haber asumido que usted conocía la diferencia entre histórico y ontológico. Entonces empecemos por allí. Por supuesto. ¿Usted conoce qué es la ontología? Claro, ¿usted conoce qué es la ontología? Algo que es inherente al ser, por decirlo de alguna manera. ¿No? La ontología es el estudio del ser, en tanto ser. Okay. Si yo digo que el mal es ontológico. Espere, yo lo escuché. Yo lo que estoy diciendo es, la ontología es el estudio del ser en tanto ser. Básicamente, es mucho más complejo, pero se estoy resumiendo en 2 palabras. Yo lo que dije es que el mal no es ontológico. Hay 2 grandes versiones en filosofía, al menos para la filosofía realista. Aristóteles, para que alguien pregunte qué sería una filosofía realista. Bueno, muchos van a hablar de la naturaleza caída del hombre. Aristóteles va a hablar de la naturaleza caída del hombre, Santo Tomás de Aquino va a hablar de la naturaleza caída del hombre. Entonces, yo le quiero hacer un par de preguntas simplemente para que podamos entender. Pues no me interesa acá decir quién gana el debate, lo que me interesa es que se entienda. Porque de hecho usted me está diciendo lo mismo que dije yo, pero no me quiere reconocer que el mal no es ontológico, porque su argumento es histórico. Usted me dice, marchaba todo relativamente bien hasta que Adán cae. Entonces ya no marcha todo tan bien como venía hasta ese momento. Lo que yo estoy diciendo es, si usted me está diciendo que en el plano del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, todo venía en una misma dirección, y hay un hecho puntual en la historia del hombre, en la historia de la humanidad hay un hecho específico, y luego esa naturaleza se cae, no sé si logra ver mis dedos,
hace esto la naturaleza, ¿se entiende? Se cae, pero no deja de ser esa naturaleza en la continuidad de su creación. No es que fue creado un nuevo ser humano es donde yo tengo pecador. esa diferencia. Perdón, ahí te interrumpo. Es que totalmente entiendo lo que significa ontológico histórico, y es precisamente por eso es que no te dije, no, yo estoy totalmente en contra de lo que tú estás diciendo, para nada, totalmente de acuerdo. Bueno, espéreme, okay. Vamos por partes. Vamos por partes. Yo lo escuché y ya entendí. Lo que quiere es que me responda esto. Ya entendimos, entonces usted entiende la diferencia entre historia y esencia, por lo que veo. Ya lo tomamos porque lo entiendo. Ahora, lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿Quién crea al ser humano? Dios. En su cosmovisión. Dios, bien. Totalmente. Dios crea al ser humano. Bien. ¿Qué es el bien y qué es el mal? El mal, bueno, como yo lo veo, digo, desde mi cosmovisión, es la ausencia, ¿sí? Es la ausencia del bien. El resultado de alejarse. ¿Seguro? El resultado de alejarse de Dios, por supuesto. ¿Y qué sería el bien? El bien es todo aquello que digamos, digamos, el carácter de Dios. No sé. Yo, por ejemplo, yo tengo dos brazos. ¿Sí? Hay algo, podemos decir, en mi corporalidad que define que el ser humano naturalmente, según el curso ordinario de las cosas, tiene que tener dos brazos, según el curso ordinario de las cosas, ¿no? Y yo tenga dos brazos, calculo que es un bien, o supongo, es algo bueno. Sí. Es algo bueno que una persona tenga, como es algo bueno para los ojos, que es la materia, la forma, que es la vista. No sé si conoce la teoría lemórfica, bueno, es decir, bueno, materia y forma. Cuerpo y alma, ¿bien? Ahora, yo no tengo alas. Ahora, que yo no tenga alas no quiere decir que sea algo malo. Si un pajarito no tiene alas, sí es algo malo. Entonces, yo lo que le agregaría es un muy buen concepto que aporta, es verdad que el mal es la ausencia del bien, yo lo que diría es la ausencia del bien debido. La ausencia del bien debido. Y el bien viene a ser una expresión del ser. El bien es un ser. ¿Cuál es el ser supremo? Vamos a coincidir, es Dios. El ser supremo. Entonces es el bien supremo. Por lo tanto, todos los bienes participan de ese logos divino. La vida participa del logos divino, la creación participa del logos divino. Hasta ahí estamos. Vamos de vuelta. ¿Quién crea al ser humano? Dios. Dios. Si Dios es infinitamente bueno, ¿puede crear algo malo? No. No, porque en sí él es bondad, o sea, es lo máximo. La pregunta es simple. Lo que es infinitamente, es perfectamente bueno. ¿Lo perfectamente bueno puede crear algo malo? No. Bien, estamos de acuerdo. Ya vemos, primer punto, estamos de acuerdo. Segundo punto, estamos de acuerdo. Tercer punto. ¿Puede una creación superar al creador? En lo absoluto. No se puede. Bueno, tercer punto, estamos de acuerdo. ¿Puede entonces el ser humano en su libre albedrío alterar, constituir, generar una nueva naturaleza contraria a la que Dios ha creado? Ok, bueno, en esta respuesta me quiero extender un poco, digo, porque usted está llevando el hilo de la conversación y es muy válido, pero me gustaría ahí yo agregar algo. Okay. No es irracional pensar, y ahorita volvemos al tema de la naturaleza, pero no es irracional pensar que Dios cree un plan y que por las decisiones equivocadas del hombre este plan se vea aplazado. Si bien no se vea cambiado ni modificado, pero sí un tanto aplazado. Le pongo el ejemplo de la creación de Adán y Eva. Dios tenía la idea de un matrimonio hombre-mujer. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos vamos a los tiempos de Salomón, vemos que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Hubo un aplazamiento de la voluntad de Dios, es decir, si hubo ahí una... Pero le pido por favor, no me desvíe porque estamos hablando de filosofía, le estoy preguntando simplemente, ¿puede una criatura alterar la naturaleza? ¿Yo puedo quemar un árbol? Le pregunto a usted, ¿usted considera que yo no soy capaz de quemar un árbol, sí o no? Claro, yo creo que sí puedes. Pero yo como ser humano, ¿tengo la capacidad en este momento de alterar la esencia de lo que es un árbol, por más que todos los árboles desapareciesen del planeta Tierra?
¿puedo yo alterar la esencia como concepto metafísico del Lo árbol? entiendo completamente, entiendo tu punto. No, por supuesto que no, es imposible para el ser humano eso. Bueno, entonces, yo lo que le quiero dar a entender es lo siguiente. El ser humano, cuando cae en su naturaleza caída, que por cierto no es un concepto netamente cristiano, hay muchos intelectuales realistas que afirman la naturaleza caída del ser humano, no tiene nada que ver con el cristianismo, que el cristianismo da una respuesta, no es la única religión de hecho, y no es la única doctrina que lo va a sostener. Incluso Lacan va a hablar de naturaleza caída del ser humano, lo digo por algunos comentarios que he visto. Yo le quiero marcar este punto. El ser humano tiene una naturaleza caída. De hecho, usted me menciona una de las cartas donde se habla de el pecado está en mí. Sí. Yo le vuelvo a preguntar, le hago otra pregunta más. ¿Usted distingue lo que es esencia del lugar? ¿Cómo, perdón? ¿Usted distingue esencia del lugar? Esencia del lugar. Sí. No, si pudieras desarrollarlo, porque no entiendo hacia dónde vas. Le hago por ejemplo, mire. ¿Usted dónde está en este momento? Digamos, en un punto geográfico del mundo. Sí, cualquier puede ser su habitación, México, donde sea. Claro. ¿Dónde está? Sí, en México. ¿Dónde está usted? Usted está en México, bien. Podríamos decir entonces que el lugar es una propiedad de usted. Sí. Una propiedad en cuanto, bueno, si usted se presenta, usted diría, bueno, yo soy hijo de, soy creyente, soy mexicano. Vamos a ver que el lugar tiene un afecto, lo afecta a usted, afecta en su desarrollo, o sea, tiene injerencia en usted, el lugar. No es lo mismo que usted esté con 40 grados de calor en Miami que esté con 10 grados bajo cero en Ushuaia. El lugar lo va a afectar en algún punto. Ahora bien, el lugar no lo constituye a usted como persona. El lugar no lo constituye a usted en su esencia. Usted va a seguir perteneciendo al género humano independientemente del espacio geográfico en el que se está. De hecho, Aristóteles va a sostener que existen 6 lugares que afectan a la cosa sin ser parte de la cosa, porque en el movimiento, en el desplazamiento, en el paso del acto de la potencia, el lugar no acompaña a la cosa se mueve por ti. Pensemos en la pelota puede estar a la izquierda o a la derecha y no deja de ser pelota. Ahora, el pecado puede estar o no en el ser humano. Sí, claro. Y que esté o que no esté el pecado en el ser humano, afecta al ser humano. Afecta su naturaleza, pero no altera. No la altera en su esencia. Porque alterarle en la esencia quiere decir que el ser humano tendría semejante poder capaz de cambiar lo creado por Dios. Yo podría de repente acostarme con 852.000 hombres, si quisiera. Bueno, pero... Ahora, eso no altera el concepto metafísico de lo que es un matrimonio. Sí, lo entiendo. Porque si no, es poner al hombre en un pedestal demasiado alto y a su vez generar del pecado un determinismo que no resiste el más mínimo debate, incluso teológico, el determinismo. Bueno, algunos van a sostener que sí, pero no viene al caso acá. Por eso les quiero marcar esto. Cuando uno habla de que el mal es ontológico, nuevamente, y se lo explico, porque todavía me queda el lado de la primera pregunta, pero quiero cerrar con esta idea. ¿Cuál es la causa primera del bien? Dios. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, Dios igual primera causa, Dios igual causa eficiente. ¿Cuál es la causa del mal? El hombre, o la lejanía de Dios, ¿no? Del hombre de Dios, tomar sus propias decisiones. En el libre albedrío, ¿Sí? el hombre genera esta privación del bien. El mal es privación del bien, Sí. este es el concepto básico. Y esto no lo genera Dios, esto lo genera el hombre en el uso del libre albedrío. ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora, lo que estamos viendo ya distinguimos bien lo que es bien y mal. En esta privación que se realiza, le voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que usted tiene en este momento $1.000.000, ¿no? Y en una apuesta los pierde $1.000.000. Era todo su patrimonio. ¿Usted le puede dar en herencia, le puede dar a sus hijos $1.000.000 luego de que los ha perdido? No, por supuesto que no, porque... Ahí está, bien. No lo puede dar. ¿Por qué? No puede darse lo que no se tiene. Claro. Exactamente. Se pierde el estado de gracia, se pierde la perfecta común unión con Dios. Y empieza un acto de rebeldía. Ahora, el hombre no puede dar el estado de gracia porque esto es una discusión teológica, de hecho esto sí un poco más vinculado en teología, digamos, no, respecto a si Adán era o no representante de toda la humanidad. Pero lo cierto es que
en la cadena sucesiva no se puede dar lo que no se tiene. Sí. Que usted no le pueda dar a su hijo, $1.000.000 porque los perdió, como el estado de gracia, hace que su hijo deje de ser una co-creación suya, hace que su hijo deje de ser un alma volitiva y racional, hace que su hijo deje de pertenecer al género humano, altera la naturaleza de su hijo que usted haya perdido $1.000.000 y no se lo pueda transmitir. No, por supuesto que no. Entiendo el punto. Entonces vamos a ver que el mal no es ontológico, el mal es histórico. Ok, es histórico en ese sentido, ¿verdad? Pero, ok, volviendo a la parte que tú hacías de esta línea del tiempo, ¿no? Donde decías, ok, Dios crea al hombre o Dios crea, no sé, al primer ser y después al hombre, como sea, todo iba perfectamente bien. Llega un punto donde Adán toma su decisión, le da la espalda a Dios, digamos, aquí donde tú dices que es un acto en sí del hombre el rebelarse en contra de Dios, pero no abrazas la idea de que es una nueva, o se ha adherido una naturaleza de pecado al hombre como tal. ¿Entiendo eso? Ha caído. La naturaleza ha caído. Yo no dije que haya desaparecido. La naturaleza cae, no se altera, Diego, cae. es pregunta. Hay un desplazamiento. Ok, entonces... Por eso, no lo estoy respondiendo. Es naturaleza caída. Yo siempre hablo de naturaleza caída. No digo ni que el hombre ni es bueno por naturaleza, ni es malo por naturaleza. Estoy hablando primero del mal, porque el tuit decía la naturaleza del mal. Sí. Empecemos por allí. Después podemos definir luego el hombre. Estamos de acuerdo, bueno, ¿no? Entonces, naturaleza, bien. Ok, entonces, si, digo, pregunto nuevamente, entonces, ¿no consideras que el hombre tiene una tendencia a hacer lo malo? ¿O sí? Sí la tiene. Es una tendencia. Sí, digo, para conciliar esto, entonces, si tiene una tendencia, ¿no consideras que esta tendencia está dentro de él, o sea, proviene de él mismo? ¿En qué sentido proviene el mismo? Porque sería muy inmanente. Digo, eso y a mí como católico el tema del inmanentismo como no compatibiliza. Digamos, o sea, es que vuelvo digamos, a la lectura que hice hace un momento, de decir, yo trato de ser bueno, de no decir mentiras, digo, me lo he planteado, voy a tratar de no decir mentiras de aquí en adelante, pero resulta que al mes se me presentó una situación que me pone demasiado en aprietos y se me sale una mentira, y digo, ¿por qué dije esa mentira? No quería hacerlo, en verdad, era algo que me había planteado no hacer, y terminé haciéndolo. Luego, otra vez inicio, y al mes otra vez vuelvo a caer en esa mentira. Es decir, hay algo dentro de mí que me genera esa lucha. Sí, una naturaleza caída, que es la debilidad propia del espíritu. Ahora, si yo dijese, porque, a ver, esto lo veo mucho en todos los círculos cristianos, sí. Evangélicos, católicos, tradicionalistas, modernistas, y en todas sus expresiones, haciendo un mea culpa abiertamente, pero a veces es muy cómodo decir, es mi naturaleza caída. Cuidado que en ese sentido estamos mitigando muchísimo la facultad, porque con ese criterio no habría santos. Porque, ¿cuál es el punto? A ver, vamos a explicarlo en este sentido. Te lo voy a explicar a la gente en términos muy simples. ¿Cuál es el riesgo de creer que la naturaleza caída es ontológico? Sí, que es ontológico, digamos que el mal es ontológico. ¿Cuál es el riesgo de considerar que es ontológico? Que me genera una libertad impresionante. Le voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que yo considerase que el abuso sexual es propio de una enfermedad específica del ser humano irrefrenable, ¿no? Yo digo, bueno, es una enfermedad irrefrenable. Un ejemplo simple, supongamos, yo tengo un pariente que tiene una enfermedad, nace, por ejemplo, con ceguera. Entonces yo no puedo juzgar, decir, naciste con ceguera. Entonces, te voy a juzgar con la misma severidad que alguien que puede ver. Va a decir, no lo puedes juzgar con la misma severidad en un examen de vista al que es ciego que al que puede ver. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad de condiciones. Hay una enfermedad y la enfermedad es inimputable. Es una enfermedad que está allí. ¿Se entiende? Entonces está allí, no se lo puede juzgar. Si yo digo, no, bueno, el hombre nace con una naturaleza ontológica del mal y entonces llega un punto de decir, bueno, no se puede juzgar el pecado porque es imposible de combatir. Porque si yo no quiero decir mentiras y miento, lo que me está diciendo es, yo no quería decir mentiras, pero mentí. Yo te diría, sí, a mí me pasa todo el tiempo. Ahora, no porque lo haga quiere decir que esté bien o que no se pueda no hacer, porque podría no haberlo hecho. Porque si no lo puedo evitar, porque este es el problema, que esto te lo explico más allá de la cuestión teológica.
Esto lo vemos mucho en la primera clase que a mí me toca dar siempre de lógica, cuando me toca hablar de lógica en mi primera clase, siempre le explico, ¿saben cuál es el concepto fundamental? Un concepto que, por ejemplo, Gloria Álvarez constantemente se equivoca siempre en esto. El concepto de necesariedad. Lo que voy yo es, ¿necesariamente el hombre debe pecar? Esta es la pregunta de fondo. Porque si la respuesta es, necesariamente el hombre debe pecar, quiere decir que el mal no solamente que es ontológico, sino que no se lo puede juzgar. Porque el árbol necesariamente va a ser árbol. Okay. ¿Se entiende? Sí, digo, sí se entiende, pero yo creo que vos estás en contra. Pero hay algo que quiero apuntar ahí. O sea, sí, totalmente de acuerdo en este sentido que tú dices, de que, y creo que era lo mismo que volvía en un principio cuando leía tu tweet de, al árbol no se le puede juzgar por ser árbol, ¿no? Porque es su naturaleza. Pero yo difiero con eso, pese a que es su naturaleza, uno debe renunciar, y es lo que el cristianismo, al menos el cristianismo, digo, no sé, las demás religiones y vertientes, pero no es el cristianismo lo que postula. Es decir, tú tienes una naturaleza que tiene una tendencia a hacer lo malo, pero debes de rehusar esa naturaleza. Y te lo digo, lo extiendo un poco. El hecho de decir, bueno, yo justifico... ¿Qué pasa con la ideología de género? Entonces, ¿quiere decir que usted está a favor de que el hombre pueda dejar de ser hombre? No, pero por supuesto que no, déjame cerrar la idea. Porque... Déjame, cierro la idea rápido nada más. Digamos, volviendo al ejemplo de la mentira, que decía, bueno, yo trato de no decir mentiras, pero en determinado momento caigo. Ok, yo me voy a justificar con decir, es que es mi naturaleza, no puedo juzgarla porque finalmente soy... No, realmente lo que el cristianismo, al menos lo que el cristianismo postula es que tú no vas a ser salvo, que no vas a tener una salvación por aquello que tú hagas, ¿sí? Sino por aquello que hizo ya por ti Dios cuando vino a morir por ti o a salvarte de esto, que tú no podías llegar a ser por ti mismo. Porque si tú por ti mismo puedes dejar de mentir, ¿para qué necesitas que Dios venga a salvarte o el sacrificio que hizo? En tanto que tú puedes salvarte a ti mismo porque puedes llegar a ser santo o alcanzar esa santidad. Digamos, el hecho de que Dios pida santidad, y escuchaba una reflexión la otra vez que comparaba a Dios con el sol. Dice, bueno, Dios es como el sol. Es bueno el sol porque madura nuestros tomates, nos ayuda a la fotosíntesis y demás, pero si alguien se acerca demasiado al sol, va a terminar quemándose. Y es lo mismo con la santidad de Dios. Si nosotros vamos a Dios en nuestra condición como estamos, vamos a morir porque no podemos acercarnos a Él de esta forma. Pero ¿qué necesita? Bueno, que nos santifiquemos para poder estar con Él, digamos, una eternidad. Entonces, si necesitamos santificarnos y nosotros tenemos esa facultad para santificarnos, pues entonces ¿para qué necesitamos que nos salve? Pero ya que no podemos hacer eso por nosotros mismos, es que Dios tuvo que venir, ser santo, no tener ningún pecado, y entonces ahora nosotros abrazar ese sacrificio y por gracia llegar a ser santos en algún momento, pero no por nosotros. Bien, eso es una cuestión teológica. No, yo lo entiendo, pero pasa que es una discusión que yo no quiero entrar en debate en este momento de lo que es la doctrina católica respecto a la fe y las obras, así solo la fe basta, no quiero entrar en ese debate, entonces no quiero llevar por ese lado porque tampoco va a servir para unificar criterios. Quiero retomar el punto esencial. Claro. Lo que se está discutiendo acá es si el mal es ontológico histórico, y yo lo que quiero es que al menos usted se dé cuenta que todo su argumento se basó en Dios es bueno, Dios crea algo bueno, y el ser humano hace caer a la naturaleza. Porque yo no estoy discutiendo primero, el concepto, no, el ser humano no puede crear naturaleza. Eso lo entiendo, o sea, pero ¿cómo concilias esta? Pero entonces, ¿cómo puede haber una...? Pues tú respondes. Es que yo se lo acabo de dar la respuesta. Yo se lo acabo de responder, le dije, usted es un ser humano, ¿sí o no? Está en su naturaleza. Saquemos la cuestión bíblica por un instante, porque esto es filosofía. Estamos discutiendo, ¿usted es un ser humano, sí o no? Sí, claro. Usted es un ser humano. ¿Usted puede tener o no $1.000.000? Sí los puede tener. ¿Usted puede perder el $1.000.000? Sí los puede perder. Ahora, usted si pierde el $1.000.000, ¿puede darle en herencia a su hijo el $1.000.000? No, no puede darle en herencia a su hijo el $1.000.000. Y para esto voy a citar, de hecho, tengo una nota acá, Castellani señala que no es injusto que nosotros suframos las consecuencias del pecado de Adán, porque Adán, padre y cabeza del género humano, al rebelarse contra Dios, hizo a toda la comunidad rebelde, y acá está el concepto clave, privada de los demás dones sobrenaturales que Dios le destinaba. Como un padre que pierde su fortuna, honra o salud, no puede luego transmitirlo a sus hijos. Lo que yo estoy sosteniendo es,
hay un momento histórico en la humanidad donde se lo priva a la descendencia, se la priva de un patrimonio. Pero si usted me dice que el mal es ontológico, lo que le estoy demostrando es que es un error de lógica. ¿Por qué? Porque si yo como padre privo a mi herencia de un determinado bien, eso no significa que mi herencia tenga una nueva naturaleza. Mi hija, sí, mis dos hijas siguen siendo mis dos hijas, siguen perteneciendo al género humano, siguen teniendo un alma racional y volitiva, independientemente de que yo pierda la honra, la salud o la fortuna. Porque luego, si yo considero que el ser humano, al privarse de un bien, porque este es el punto, por eso usted sabe la diferencia entre bien y mal, si yo considero, como usted dijo, el mal como una privación del bien debido, si yo me privo de un bien y esa privación se traslada generacionalmente, no quiere decir que he adherido a una nueva naturaleza. Lo que estoy diciendo es que simplemente me ha apartado del estado de gracia original. Pero la naturaleza, en el sentido realista de la filosofía, es una, y el ser humano no tiene posibilidad alguna de alterar la creación de Dios. No lo puede alterar porque es poner al hombre por sobre Dios. Claro, lo entiendo. Es una cosa que ni siquiera los ángeles, que son criaturas, pueden. Ahora, ¿cómo el hombre retoma esa naturaleza principal que tenía? Digo, para tratar de entender esa parte. Es una discusión teológica, insisto. Nosotros los católicos vamos a sostener, bueno, a través del bautismo, los sacramentos, la confirmación, la comunión, la confesión, el matrimonio, la ordenación religiosa. Es una cuestión ya teológica, cómo se retoma, cómo se combate el mal. Y esa es una discusión incluso filosófica de virtudes. Aristóteles, ¿qué va a decir? Porque en un momento usted me menciona respecto a porque en las cartas paulistas se dice a veces, lo que yo le digo es, dicen que el hombre es malo, la Biblia dice que el hombre es malo. A ver, primero, respecto a cómo se entiende el ser, hay muchas acepciones del ser y hay muchas acepciones de naturaleza. De hecho, naturaleza puede referirse tanto al cosmos como a la esencia de las cosas. Sí. O sea, hay que cuidar incluso hay el concepto de naturaleza. Pero usted me dice, el hombre es malo, quiere decir que el ser es malo. Yo diría, depende, porque ¿qué va a decir Aristóteles? Bueno. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo para Aristóteles? Por ejemplo, para Aristóteles, ¿quién es justo? El que habitualmente practica la justicia. ¿Quién es el viril? El que habitualmente practica la virilidad. ¿Quién es el honesto? El que habitualmente practica la honestidad. Bueno, habitualmente el hombre practica el mal. Yo reconozco que habitualmente el hombre practica el mal, lo cual no quiere decir que la esencia del ser humano haya sido creada de mala manera. Decir que el mal es ontológico es decir que Dios creó una esencia mala. O creer que el hombre puede ser causa eficiente de un mal. Pero el mal es un no ser en filosofía. Y si el mal es un no ser, no puede tener causa eficiente. Como mucho puede tener causa deficiente. Nuevamente se demuestra que su postura de que el mal es ontológico contraría las reglas de la lógica y de la razón. Muy bien. Sí, es bastante interesante el cómo lo planteas y realmente me hace reflexionar en cuanto a lo que estamos hablando. Pero mi pregunta no iba tanto a, bueno, dime qué es lo que dice el catecismo católico, qué es lo que dice la Biblia para que yo retome esa bondad. Es decir, está Adán, comete este acto, ¿no? Y a partir de ese punto histórico, Adán ya comienza a tener una vida y eso es lo que le hereda a los demás. Es decir, si Adán, luego 5 minutos después de haber tomado la decisión que tomó, hubiera hecho todo el decálogo de todo lo que dice el catecismo o la Biblia o lo que sea, pudiera regresar en ese momento, hubiera podido regresar en ese momento a su condición primera antes de esa decisión que tomó. ¿Hay manera de hacer eso? Tendría que pensar, ese punto también no lo he reflexionado en profundidad, porque incluso pienso, ¿para qué Dios da los 10 mandamientos? Si no tendría ningún sentido. Exacto. ¿Cuál sería el sentido de que si el hombre no se podía salvar, si ningún hombre puede ser salvo, cuál era el sentido de que Dios diera los 10 mandamientos? Bueno, de intentar ordenar, tendría que reflexionar, por eso es un debate teológico. Sí. Acá estamos discutiendo la naturaleza del mal. Si quiere un debate teológico, usted me dice, bueno, fantástico, preparo toda la respuesta del catecismo, porque hay muchos temas. De hecho, actualmente en este momento estoy estudiando el por qué el ángel peca, estoy estudiando la iniquidad de los ángeles en este momento. Sí. Todavía no he llegado a reflexionar en la creación, porque de hecho el hombre, a diferencia del ángel, tiene una relación filial. Entonces, no sé si podría haber o no retomado. Bueno, incluso en la discusión si hacía falta que Cristo fuese sacrificado de la forma que fue sacrificado para la salvación o no. Es una discusión teológica que se da el día de hoy. Bueno, a ver, ahí leí un comentario que decía que el primero en caer no fue Adán, sino fue Eva. Obviamente se le da a Adán se le da a Adán la culpa por tener esa potestad de ser primero, nada más por aclarar. Y luego, lo segundo, bueno,
igual como dices, si es un debate teológico ya el hablar de qué hacer para, o el por qué Dios da los mandamientos y nadie los va a poder cumplir. Pero bueno, ahí nada más un comentario. Realmente los mandamientos no se dan precisamente para llegar otra vez a esa primera condición que tenía Adán, sino de una manera de agradecimiento, ¿no? Y otra vez es un debate teológico, como lo comentas, pero es una manera de agradecer, ¿sí? No es tanto para llegar a, sino porque ya eres. Es decir, yo sé que no puedo cumplir los mandamientos, pero aún así los cumplo, me esfuerzo por cumplirlos, no para ser salvo, sino porque ya lo soy. Entonces, en mi corazón hay gratitud con ese que me salvó y entonces los cumplo. Pero bueno, digo, totalmente... Pero me sorprende porque ahí lo entendí, o sea, si somos salvos antes de Cristo, como me lo acabas de decir, y que por agradecimiento cumplimos los 10 mandamientos, los 10 mandamientos digo que son antes de Cristo. No soy un especialista en Biblia, pero cronológicamente me parece que están antes de Cristo los 10 mandamientos. Bueno, es que ahí habremos que entrar, como dices tú, en un debate ya completamente teológico, en donde estudiamos Está bien, cómo... pero yo lo que necesito, digo, ya nos quedan los últimos 10 Sí, minutos claro, y yo tengo claro. que partir a cumplir las labores. Y quiero invitar a la gente esta noche, rapidísimo, tenemos un vivo especial respecto a la civilización y la arquitectura, cómo se vinculan filosóficamente la arquitectura como expresión artística y la civilización. Yo lo que me interesa cerrar es que quede claro este punto, porque no es un tema menor, cómo se Claro. entiende mal. Yo lo que necesito es, porque no me interesa el debate en sí, sino que quede clara la idea. El nominalismo a mí me tiene sin cuidado, por algo la iglesia condenó con San Anselmo, tantos más, el nominalismo. ¿Qué me interesa este punto? Yo quiero, para que la gente le quede clara, nada más. Dios es perfectamente bien, perfectamente bien. Punto 1. Premisa 2, Dios crea. En un desborde de amor, crea. Después discutiremos la causa teleológica, que es un gran misterio al día de hoy en muchos sentidos, ¿no? La causa teleológica de toda criatura. Dios crea, y crea bien, porque es perfectamente bueno, y como diría Jacques Maritain, es indiscutible la suprema inocencia de Dios. La suprema inocencia de Dios. Ahora, Dios crea una naturaleza en el hombre. Dios crea una naturaleza. ¿Esa naturaleza es buena o es mala? Yo diría, es perfectamente buena. Es más, estaba diseñada para solo elegir entre lo bueno y lo perfecto, históricamente. Hay un punto de la historia, y esta es la gran distinción entre ontología o no. Porque si es ontológico, cualquier estudio en filosofía, cuando es ontología, Sí. es su ser, digamos. Independientemente, yo voy a estudiar la ontología del mate. Bueno, voy a poner a estudiar hoy una ontología del mate. Habrá mates más grandes, mates más pequeños, quizás los mates se extingan, ya no se fabriquen más los mates. O quizás se fabrica un nuevo tipo de mate. Pero la esencia del mate, el ser del mate, es uno. Es una. Es que, La voy a estudiar. Horacio, Lo mismo pasa con el humano. Horacio, ahí, cuando tú mencionas, regresando uno antes de que concluyamos, tú mencionas que Dios creó al hombre con la tendencia de escoger entre lo bueno y lo perfecto. Pero yo creo, El plan original. en el plan original, pero yo creo que crear al hombre así desde la visión cristiana es crearlo programado de cierta manera para adorar a Dios solamente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón que sí lo adore, pero por convicción propia. Es decir, porque tiene Yo nunca le libre albedrío. Exacto, el libre albedrío. Es decir, tengo las dos opciones, tanto el bien como el mal, pero decido adorar a Dios o servir a Dios por elección propia, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo creó con la libertad de decidir, es decir, no me atrevería a decir que entre lo bueno y lo perfecto, sino con la libertad de decidir entre lo bueno y lo que no es bueno, ¿sí? Y entonces ya a partir de ahí es donde el hombre toma sus decisiones. Nada más en ese punto. Bueno, fantástico. Bueno, a ver, yo hablo del plan original porque a ver, digamos al caso, estaba diseñado para elegir entre los bienes. Sí. Pero sucede que para amar, porque este es el punto, hoy de hecho se le explicaba a unos familiares míos, estamos en un almuerzo de mediodía y me habían hecho esta pregunta y yo les sostenía. Sí, para que el hombre, uno dice, ¿cómo se justifica el infierno y tantas cuestiones más? Yo le dice, a ver, porque para que el amor sea, Genuino. ni siquiera digo para que el amor sea perfecto, porque si vamos al caso, lo más perfecto sería que solamente pudiese elegir el bien. Eso sería lo más perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Que para que el amor sea,
tiene que existir la posibilidad de que no sea. Para que el ser sea, tiene que existir la posibilidad del no ser. Claro. ¿Te entiendes? Porque si no, no es un ser, digamos. A ver, No es genuino. todo ser para ser, tu filosofía uno. Todo ser para ser tiene que albergar la potestad de no ser. Por eso un principio no contradictorio. Nada puede ser y no ser simultáneamente y en el mismo sentido. Principio de identidad, A igual a A. Principio tercero excluido. Solo se puede ser o no ser. No hay una tercera posibilidad. Entonces, para que el amor sea, tiene que existir la posibilidad de no amor. Entonces, claramente que el ser humano tiene que tener la potestad de no amar. Pero esto significa que la creación y la ontología del ser humano es mala. Esto significa decir que Dios creó algo malo. Lo que yo estoy diciendo es no, creó algo bueno porque de lo que es bueno solo surge el bien y el ser humano ya no es causa eficiente del mal porque el mal es una privación del bien. Por lo tanto, el ser humano es causa deficiente del mal. Y es un mal como privación de bien que se hereda generacionalmente. Ahora, lo que yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo puede seguir sosteniendo que el mal es ontológico si la ontología se trata del estudio del ser y el mal es un no ser? ¿Me puede explicar, por favor, cuál es la esencia y el ser del mal? La esencia del mal, ¿cuál es? Ok, bueno, es que volvemos al mismo punto. Digo, obviamente no hay una respuesta para eso, ¿no? Al menos de mi parte no la hay. No, sí la hay, que no tiene. Okay, sí la hay. no, yo le puedo decir. no lo tiene, ok. Pero que el mal no tiene esencia, porque el mal es la ausencia de bien, entonces no hay una esencia que se pueda constatar, ¿se entiende? Es una privación de bien, como definición. Entonces, ¿cómo puede ser ontológico una privación? ¿Se puede heredar una privación? Sí. ¿Puede constatarse la existencia de una privación? Sí. Yo puedo constatar la enfermedad y la muerte. Yo puedo constatar la mentira, la estafa, el fraude, el homicidio y la violación. Se puede constatar la privación del bien debido. Pero de allí a decir que esta privación que marca la naturaleza, que la hace caer, implica negar la naturaleza original, ya hay un salto muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque estaremos diciendo que el ser humano es capaz de alterar y reconfigurar lo creado por Dios. Pero realmente no lo estamos, diciendo como que el ser humano tomó la decisión consciente de que esto iba a suceder. No es como que yo diga, voy a alterar la naturaleza de Dios, digamos, ya sea en el mal, en el tema del mal y el bien, o en, no hace falta que sea consciente. o en cualquier otra cosa del ser que me constituye a mí. No es así, o sea, creo que fue algo, digamos, no es algo que se haya pensado, pero como dices, más allá de si fue o no pensado, creo que al menos yo digo no tengo un máster en filosofía, pero al menos creo que desde esa visión, desde esa ruptura a la que tú llamas, esa ruptura que sucede en un momento histórico en el cual estoy de acuerdo, en un momento histórico que no siempre fue así, creo que sí hay una adherencia, o al menos es lo que nos postulan de la historia. La historia nos postula eso de que el ser humano siempre tiene una tendencia al mal completa. Si se ha cambiado la estructura de la naturaleza, me hace mucho sentido lo que dices, creo que es bastante raro, incluso como dices tú, aventurado el llegar a pensar que pudiera el ser humano cambiar eso, pero digamos, la naturaleza buena que Dios le había dado, cambiarla el ser humano, consciente o no consciente, pero, o sea, de eso lo entiendo perfectamente, pero creo que quizá eso pudo haber estado implícito en el libre albedrío, en decir, ok, bueno, si el ser humano es libre de decidir y se sigue manteniendo en esta línea, es decir, en esta valla de la voluntad de Dios, va a continuar de esta manera. Pero si él decide salirse de esta valla, de esta protección, que esta protección son los mandamientos de Dios, entonces puede haber una caída, como le llaman así, una naturaleza pecaminosa, ¿no? Digamos. Pero bueno, ahí queda por ahí. No entonces esa caída. Yo simplemente cierro para que la gente pueda entender. Creo que el ejemplo de Castellani es fantástico. Un padre, cabeza de familia, puede perder la honra, puede perder el dinero, puede perder la salud. Y esto se puede heredar intergeneracionalmente. De hecho, yo podría endeudar a la familia. Una pregunta así, pero esto altera la naturaleza de mi muy rápida. Hemos estado hablando del ser, del hombre como tal. ¿Crees que esta naturaleza caída que se dio en algún momento de la historia
afectó también al ecosistema, es decir, al mundo en general, o al universo. Sí, sí. Ok. De hecho, esto lo explica Santo Tomás de Aquino. Cuando la creación entra en rebeldía, el castigo, que también me sorprende muchísima gente que dice, falleció un familiar, te dicen es porque Dios quiso que fallecen. Perdón, la muerte es un mal, claro. Y Dios no puede querer un mal. O sea, hay gente que lo dice, no, la muerte es un mal, Dios no puede querer el mal. Si un familiar fallece o quien sea pasa un mal, bueno, es consecuencia de todo un estado de rebeldía. La muerte entra al mundo luego de la rebeldía del hombre con Dios. A tal punto que no es solamente que entra la muerte al mundo, y hay todo un cosmos que entra en conflicto con el hombre. Las bestias atacando al ser humano, el hombre que tiene que trabajar de sol a sol para ganar el pan con el sudor de su frente, la mujer que va a parir con dolor. Esto yo lo sostengo históricamente, pero esto, insisto, es una naturaleza perfecta que se cae, como el árbol que se cae, no deja de ser árbol porque se cayó, simplemente se cayó, cambió de lugar con todas las consecuencias que implica a posteriori. Hay una serie de consecuencias a posterior. Yo lo asumo, es la tesis que es lo que yo he escrito en mis tweets. Sí, bueno, fabuloso. No sé cuánto tiempo nos queda ahí. Ya estamos en un minuto. Bueno, gente, hemos terminado. Le quiero saludar enormemente a Irán, que tan gentilmente nos ha regalado una hora de su vida para este intercambio, para poder... Insisto, acá la idea es esencialmente que cada uno pueda al final ver si coinciden o no, que el mal es ontológico, como sostiene él, o el mal es un hecho histórico, como sostengo yo, donde las consecuencias y la proyección de futuro son muy distintas según uno cómo se posicione. Posicionarse por un mal histórico implica asumir una serie de consecuencias, asumir que el mal es ontológico implica asumir otras consecuencias. Entonces, bueno, ha sido la idea poder discutir un poco. Siempre se discute derecha, izquierda, comunismo, liberalismo. Creo que está bueno ir a cuestiones trascendentales que nos edifican. A mí me ha edificado mucho aprender otras posturas. A veces se dice que el evangélico es intolerante, que el católico es intolerante. Estamos acá hablando sin entrar en ninguna cuestión ad hominem, sin entrar en ninguna apreciación de qué trabajas vos, de qué vivís, cómo puedes opinar. Al contrario, bueno, vamos a discutir y ver si tu argumento es este, y bueno, yo sostengo esto y a su vez. Muchas gracias a la gente, sobre todo gracias a la gente que ha comentado con respeto, que creo que eso es lo importante. Yo algo que no tolero es cuando la gente se presenta con respeto, los micrófonos y las cámaras abiertas siempre. Se presentan de manera soberbia, ya me saca de quicio. Así que bueno, muchísimas gracias, Irán, un gusto, y a seguir aprendiendo mutuamente, a seguir conversando, y esperemos que se den otras oportunidades de diálogos para conversar estos temas y muchos más, y creo que son los que enriquecen al ser humano y es parte de lo que estamos llamados a hacer. Horacio. El uso de la razón, llevarlo un paso más. No, nada, te agradezco mucho por la invitación, por estos minutos, igual nuevamente por estar aquí. Y sí, bueno, creo que este diálogo fue bastante respetuoso y me quedo con eso, y todo lo que hablamos aquí, sin duda, al igual que todo lo que posteas, siempre me deja mucho en qué pensar. Así que pues te agradezco y te mando un saludo igual a tu audiencia. Saludos desde México. Fantástico. Bueno, y eso saludo enorme a la gente de México, que ya vamos a estar el 15 de noviembre allí en una pequeña gira, y es lo que siempre sostengo cada vez que escribo. No me interesa en lo más mínimo, lo digo en cada video que hago para mis dos canales, que la gente piense como yo. Me interesa primero que la gente piense. Y si la gente, todo lo que yo digo, sirve para de repente decir, no coincido, pero mira, te obligó a pensar cuál es la naturaleza humana, para mí esto ya ha sido un logro. No me interesa que digan, ganó Irán, ganó Horacio. Me interesa es, esto me obligó a algo que nunca pensé en mi vida. ¿Cuál es la naturaleza de mi ser? Si al menos eso obligó que se pueda pensar, para mí esto ya fue una hora muy bien invertida. Nos vemos y bueno, bendecida semana para todos.